¿Qué tal, muchachos? Continuando con lo que sería el curso intensivo de anatomía e histología, hoy tocaremos un tema muy importante que es la pared posterolateral. La clase anterior habíamos hablado de lo que es la pared anterolateral, todos los elementos musculares que se encuentran, y también hablamos del elemento óseo, lo que es la jaula torácica en su parte anterior y hoy nos enfocaremos un poco más en su parte posterior. Sin más que decir, empecemos con pared posterolateral. La pared posterolateral, primero empezamos con los límites. Él va a tener primero que nada, es una estructura par, simétrica, es decir, se encuentra un lado izquierdo y un lado derecho, ¿sí? En esta imagen se observa lo que es la columna vertebral y mis ambos arcos costales, aparte de un elemento óseo llamado omóplato o escápula, ¿sí? Es simétrica debido a que es igual en el lado izquierdo que en el lado derecho. Ella como tal, podemos hablar de sus límites, un límite superior, ¿sí? Que va a estar dada por la última vértebra cervical, un límite inferior que va a estar dada por la última vértebra dorsal, un límite externo o lateral que va a estar delimitada por lo que es una línea media axilar posterior en este caso, y medialmente va a estar delimitada por lo que serían las apófisis espinosas de mis cuerpos vertebrales, ¿sí? Cuando hablamos de cómo está relacionado hacia lo profundo, va a estar relacionado a los elementos óseos de mi jaula torácica, y superficialmente se van a encontrar lo que es tejidos musculares, se van a encontrar lo que es tejido de piel, tejido subcutáneo y elementos vasculares como tal y nerviosos. Hablamos que tiene un relieve óseo debido a que es muy importante en la parte clínica para, por ejemplo, cuando se hace un diagnóstico o para ver si un paciente tiene escoliosis, se le manda a descender lo que es la columna a ver si hay desviaciones y se observa sobre la superficie de la piel lo que serían las apófisis espinosas como tal. Hablamos plano constitutivo, que va a estar compuesto de piel y tejido subcutáneo, principalmente grasa y elementos vasculares y nerviosos. Y decimos que la piel de la espalda suele ser un poco más rígida que algunas zonas como tal. Ahora bien, hablemos del plano muscular. El plano muscular se divide en tres grupos: un grupo posterior, un grupo medio y un grupo anterior, ¿sí? Cuando hablamos un poco de grupo posterior, hablamos de los músculos del dorso, es decir, de la parte cercana a lo que sería la columna vertebral. Ella va a estar compuesto de un músculo llamado supracostales, son músculos que están por arriba de la costilla. Los músculos espinales, que son varios, ¿sí? Que están el traveso espinoso, el dorsal largo, el sacrolumbar, el epiespinoso, que juntos me van a formar una estructura llamada masa común, que lo vamos a ver más adelante. Y por último tenemos lo que es los serratos menores posteriores, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de masa común, decimos que la masa común es un conjunto de músculos espinales que ocupan lo que sería el canal sacro, ¿sí? Esto que se observa en esta porción, ¿sí? El canal sacro y el canal lumbar, ¿sí? Ellas, como tal, van a tener una porción tendinosa y una porción muscular, ¿sí? En el cual las porciones tendinosas van a estar compuestas de los músculos anteriormente mencionados, el músculo transverso, el epispinoso, el dorsal largo, ¿sí? Que forman como tal una maraña de tejido, ¿verdad? Y se va a insertar en ciertas estructuras óseas, como es, por ejemplo, a nivel de lo que es la espina ilíaca postero superior, que se encuentra en esta región aproximadamente,
se va a insertar en lo que sería la cresta ilíaca, ¿sí? En la tuberosidad ilíaca y parte de lo que sería también hasta la cresta sacra, ¿sí? Apófisis espinosa, aproximadamente de las 3 a 4 últimas vértebras lumbares. De esas porciones tendinosas se van a desprender hacia la parte superior los fascículos, o mejor dicho, las fibras carnosas, elementos musculares que principalmente se van a adherir a mis costillas, específicamente a lo que sería el ángulo posterior. Ya vamos a hablar más adelante cada músculo en particular cómo se inserta, ¿sí? Entonces hablamos de masa común, que es un elemento, va a estar dividido por dos, un segmento tendinoso, uno carnoso, en el cual el carnoso se inserta en lo que serían los arcos costales, y la porción tendinosa, que es una maraña de tejido que se va a entrecruzar, proveniente de varios músculos, se van a insertar en los elementos óseos anteriormente mencionados, ¿sí? Ahora hablemos un poco de los músculos, ¿sí? Tenemos el supracostal, un músculo supracostal, que es este que se observa aquí. Un músculo muy pequeño, muy pocos lo tocan, pero es importante que se sepa. Están compuestos en número de 12 pares, 12 del lado derecho y 12 del lado izquierdo, en el cual se va a originar en lo que sería la apófisis transversa y desciende y se va hacia afuera y termina en la cara externa de la costilla subyacente. Este músculo en particular se va a encontrar o se va a originar desde C7, que es la última vértebra cervical, hasta D11, que es la antepenúltima, ¿sí? Entonces, se inserta en la apófisis transversa, desciende y se inserta en la costilla subyacente. Ahora hablemos de los músculos espinales. Los músculos espinales como tal son varios, ¿sí? Son muy importantes debido a que son los que se encuentran en el canal vertebral y están formados por fascículos longitudinales. Son músculos muy largos, ¿sí? Se distinguen 4 músculos espinales principalmente, que es el transverso espinoso, el dorsal largo, el sacrolumbar y el epiespinoso, en el cual lo que es el transverso espinoso, el dorsal largo, el sacrolumbar, me van a conformar lo que antes mencionamos, que es la masa común, ¿sí? Que es importante que se sepa. Ahora bien, cuando hablamos del transverso espinoso, es este que se observa aquí, este es un modelo esquemático, es un músculo largo que está aplicado directamente sobre lo que es la columna vertebral y ella se extiende desde el axis, ¿sí? La parte superior, que es la segunda vértebra cervical, y va a llegar hasta el sacro, debido a que este músculo forma parte de mi masa común. Hay dos teorías, ¿sí? Una que está dada por Trollans y del lado derecho se observa otra teoría dada por Wickles, ¿sí? En el cual es prácticamente lo mismo, sin embargo tienen algunas diferencias debido a que son músculos pequeños y no tan importantes para la vida, pero por lo menos en traumatología sí se estudia adecuadamente. Sin embargo, hasta ahora lo que se necesita saber es que ella tiene un origen a nivel de lo que es el borde inferior, ¿sí?, de mi apófisis espinosa, y ella desciende y se inserta en la vértebra subyacente, específicamente a nivel de lo que es la apófisis transversa. Repito, apófisis espinosa en su borde inferior desciende hacia abajo y hacia afuera y termina a nivel de las apófisis transversa, ¿sí? Ya va a encontrar desde el axis hasta el sacro como tal. Ahora hablemos del epiespinoso, que el músculo epiespinoso es un músculo fusiforme, alargado,
en el cual se va a encontrar por detrás, en la parte interna del transverso espinoso. Él como tal tiene un origen, varios orígenes y una inserción. Tiene uno a nivel de lo que es la cara lateral de mis apófisis espinosas, ¿sí? De aproximadamente desde la T2, que es la segunda vértebra torácica, hasta la T9, ¿sí? En esta región, como se observa aquí en la imagen, ¿sí? Ella se va a insertar a nivel de lo que es la apófisis espinosa de esas vértebras y van a terminar a través de fascículos tendinosos, en esta porción, en las primeras apófisis espinosas de mis primeras lumbares. Y también va a terminar a nivel de lo que es las 4 últimas dorsales. Repetimos, las inserciones de este músculo se va a dar en lo que es primero en la cara lateral, de mis apófisis espinosas, ¿sí? De T, que va de T2 a T9, y ellas descienden y se van a insertar en lo que sería específicamente el vértice de mi apófisis espinosa de mis 4 últimas dorsales y de mis primeras 2 lumbares. Esas son como tal las inserciones del músculo epiespinoso, ¿sí? Hablemos del dorsal largo. El dorsal largo es un músculo alargado en el cual es ancho en su parte inferior, ¿sí? Aquí tenemos un modelo esquemático. Es alargado en su ancho en su parte inferior y delgado en su parte superior, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los orígenes? Él se va a originar, sabiendo que es un elemento de la masa común, se va a insertar en lo que sería la tuberosidad ilíaca, ¿sí? En esta parte se va a insertar parte de lo que es la cresta posterosuperior y luego ella asciende, ¿sí? Ella asciende y se va a insertar en las últimas 8 costillas, específicamente en el ángulo posterior. Es decir, que va a llegar cierto fascículo y se va a insertar en la cara externa de mi ángulo posterior de mis últimas 8 costillas. Ahora tenemos el sacrolumbar, que es un músculo complejo, es uno de los más complicados de estudiar debido a que está dividido en 3 segmentos. Un segmento lumbar, un segmento dorsal y un segmento cervical como tal. Entonces, hablamos de el segmento lumbar. El segmento lumbar como tal se va a originar, que se observa aquí. Se va a insertar primero en la cresta ilíaca, ¿sí? Aparte en la tuberosidad, que es un pequeño tubérculo que se encuentra en la cresta ilíaca. Y también se va a insertar a nivel de lo que es la cresta del sacro como tal. Él luego asciende, ¿sí? Su porción lumbar, él asciende y se va a insertar en el arco posterior, ¿sí? De mis últimas 8 costillas. Entonces, el segmento lumbar se va a insertar en la cresta ilíaca, tuberosidad ilíaca y parte de la cresta sacra y va a ascender y se va a insertar en mis últimas 9 costillas. Es el segmento lumbar. El segmento dorsal, porque acuérdense que son por fascículos, hay músculos que están divididos por fascículos, pero se toman en cuenta como una sola unidad o masa, ¿sí? Entonces, segmento dorsal como tal se va a originar en lo que es el ángulo posterior de las últimas costillas, de las últimas 6 costillas específicamente, ¿sí? Y va
a soltar ciertos fascículos y se va a insertar en el ángulo posterior de las primeras 8 costillas. Es decir, repetimos, ella va a sacar unos fascículos que se van a insertar en las últimas, no, en el ángulo posterior de las últimas 6 costillas y va ascendiendo y va soltando fascículos, ¿sí? En el cual van a terminar a nivel de lo que es el ángulo posterior de mis primeras 8 costillas. Y por último tenemos un segmento cervical, que es este que se observa aquí o que se observa aquí en la imagen. El segmento cervical es un poco distinto. Él va a originarse a nivel de lo que es el ángulo posterior de las primeras 6 costillas, ¿sí? Y van a ascender y no van a terminar en un ángulo posterior de mis costillas, sino que se van a insertar, ¿sí? Aquí como se observa, en las últimas 4 vértebras cervicales, específicamente en lo que sería las apófisis transversa. Repetimos, el segmento cervical se va a dar a nivel de lo que se va a originar en el ángulo posterior de las primeras 6 costillas, específicamente su ángulo posterior, asciende y se inserta en la apófisis transversa de mis últimas 4 cervicales o vértebras cervicales. Entonces, el sacrolumbar es un músculo bastante voluminoso en el sentido de que posee varios fascículos, ¿sí? Y en el cual tenemos que saber cuáles son sus inserciones, que ya las mencionamos, y los segmentos que posee, que son 3, el lumbar, dorsal y cervical, en donde específicamente se va a insertar en lugares específicos como tal. Y por último tenemos un músculo semiespinoso, que es muy raro que se nombre, pero es importante hablarlo, se los coloqué como para conocimiento general, que van a ser lo que es el borde lateral de la apófisis espinosa, específicamente desde la segunda vértebra cervical hasta lo que es la T4 o D4, y va a terminar en lo que es la cara posterior de la apófisis transversa como tal, ¿sí? Ella forma parte de lo que serían los músculos espinales, pero es el menos estudiado. Ahora bien, hablemos un poco de los músculos serratos menores, posteriores. Va a estar compuesto de 2 principalmente, uno póstero superior y uno póstero inferior, en el cual va a estar unida por una lámina aponeurótica intermedia que las mantiene fijas como tal entre sí. Ahora bien, hablemos primero del serrato menor. El serrato menor póstero superior, este que se encuentra aquí, ¿sí? Este que está aquí o este que se encuentra aquí, ¿sí? Es un músculo cuadrilátero en el cual van a ser en lo que sería las apófisis espinosas desde las séptimas vértebras cervical a la D3 o T3, la tercera vértebra torácica. Luego esos fascículos se van a dirigir hacia abajo y hacia afuera y van a terminar en la cara externa de la segunda, tercera, cuarta y quinta costilla, ¿sí? Entonces, repetimos. Se origina a nivel de lo que es la apófisis espinosa desde C7 a D3, desciende oblicuamente hacia abajo y hacia afuera y se inserta en el ángulo posterior de la segunda, tercera, cuarta y quinta costilla, específicamente en su cara externa. Ahora, si hablamos de el serrato póstero inferior, ¿sí? Aquí hay un error. Decimos que ella se va a unir, es casi la misma estructura, ¿sí? Que se va a insertar en lo que sería la apófisis espinosa, ¿sí? De mi D11 hasta mi tercera vértebra lumbar, ¿sí? Luego esos fascículos se dirigen hacia afuera y hacia arriba y van a terminar
insertándose en el ángulo posterior, específicamente en la cara externa de mis últimas 4 costillas. Entonces, apófisis espinosa de D11 hasta L3, que es la tercera vértebra lumbar, dirigen esos fascículos hacia arriba y hacia afuera y terminan en el ángulo posterior, en la cara externa, de mis últimas 4 costillas. Ahora, hablemos de un grupo medio. El grupo medio son aquellos músculos que se van a extender desde la escápula al esqueleto como tal, ¿sí? Ellos van a estar compuestos de unos elementos musculares importantes que, por ejemplo, el serrato mayor forma parte ya sea de la pared anterolateral como de la posterolateral, en el cual hablamos en la clase anterior. Va a estar compuesto por los músculos escapulares, que son aquellos músculos que se encuentran adheridos a la escápula, ¿sí? Tenemos el supra, el infraespinoso, ¿sí? Y luego tenemos el romboides, que es un músculo también importante como tal. Empecemos un poco con lo que sería el romboide. El romboide es este que se observa aquí, ¿sí? Parece el serrato, el que hablamos anteriormente, pero está en su grupo medio, es decir, está por arriba o más superficial que el serrato postero superior. Entonces, este músculo como tal es aplanado, cuadrilátero y tiene 2 porciones, un romboides menor o superior, que es este pequeño fascículo que se observa aquí, y un romboides mayor o inferior, que es mucho más voluminoso, ¿sí? Ella se va a insertar, adivinen dónde, en la apófisis espinosa, específicamente desde la séptima vértebra cervical hasta D4 o la vértebra torácica número 4. Ella va a descender y se va a dirigir hacia afuera y va a terminar en lo que es el tercio inferior, específicamente del borde espinal o del borde medial de mi escápula. Entonces, apófisis espinosa de C7 a D4, oblicuamente hacia abajo y hacia afuera, y se inserta en el borde inferior de mi espina de la escápula. Ella va a estar vascularizada por la rama escapular posteriores y las primeras intercostales. Va a estar inervada por lo que sería el nervio angular y del nervio con su propio nombre, que es el nervio romboide. Y la función principal de este músculo es elevar y dirigir el omóplato, en este caso la escápula, hacia dentro cuando realizamos movimientos de las extremidades, por ejemplo, extremidades superiores. Ese músculo se ve involucrado. Del serrato mayor no vamos a tocarlo mucho, si vamos a recordar un poco que está compuesto por 3 fascículos: un fascículo superior, un fascículo medio y un fascículo inferior. El fascículo superior va desde el ángulo superior de la escápula y va a terminar en las primeras costillas, en la cara externa. El fascículo medio va desde el borde espinal de la escápula y termina a nivel de lo que sería la segunda, tercera, cuarta costilla en su cara externa. Y un fascículo inferior que nace en lo que es el ángulo inferior y se dirige hacia abajo y hacia afuera y va a terminar en la quinta, sexta, séptima, octava y novena costilla. Un poco de repaso de este músculo que se observó en lo que sería el video de la pared anterolateral. Y por último, un músculo que muy pocos tocan y se los coloqué, que es el músculo angular de la escápula, en el cual no hay mucho de qué hablar. Realmente es uno de los músculos que menos se estudia, pero es importante que lo sepan, que se va a estar o va a estar ubicado en la parte superior del borde espinal del omóplato y de su ángulo superior, y va a terminar a nivel de lo que es la apófisis espinosa de las primeras vértebras, 4 vértebras cervicales. Ahora sí, tenemos un plano superficial, que estos, por ejemplo, son los músculos más bonitos.
o los que generalmente los profesores les encanta preguntar como tal. ¿Sí? Está dividido o subdividido en tres porciones, una porción profunda, una porción media y una superficial. Las profundas van a estar compuestas de los músculos escapulares, que es el supraescapular, infraescapular y el redondo menor. Y un grupo medio dado solamente, únicamente por el dorsal ancho, que es un músculo muy voluminoso, y superficialmente lo que es el trapecio. Pero primero tenemos que hablar que el omóplato, ¿sí? El omóplato como tal es una estructura muy importante debido a que aquí se van a insertar los distintos músculos que vamos a hablar a continuación. Él como tal va a estar compuesto de una fosa infraescapular, una fosa supraescapular y esta espina que se llama espina escapular, que se dirige hacia arriba y hacia afuera, ¿sí? Y en su parte externa termina en una escotadura llamado acromión, en el cual se va a articular con mi clavícula y va a formar la unión acromio-clavicular como tal. Entonces, esa espina divide en dos fosas, una fosa infraescapular y supraescapular. A nivel de lo que es el cuerpo se desprende una estructura llamada apófisis coranoide. Esa apófisis coranoide va a permitir la inserción de algunos elementos musculares como el músculo pectoral menor. Esto con respecto a su cara posterior. En su cara anterior posee lo que es esta fosa, llamada fosa subescapular. Y aquí tenemos la cavidad glenoidea, que es la cavidad en donde se va a articular la cabeza de mi húmero. Y me va a formar lo que sería la articulación escápulo humeral, escápulo de escápula y humeral de húmero, ¿sí? Ahora bien, empecemos a hablar de los músculos. Tenemos el supraespinoso, que es un músculo ubicado por arriba, en esta región, que se va a originar en los 2/3 internos de mi fosa supraescapular, ¿sí? Y se va a dirigir hacia afuera y va a terminar a nivel de lo que es la faceta anterosuperior de la tuberosidad mayor. Ella va a estar envuelta en su aponeurosis y que también le da como tal inserción. Se inserta nuevamente, para repetir, 2/3 internos de la fosa supraescapular, se dirige hacia afuera pasando por debajo de la espina y se inserta en la faceta anterosuperior de la tuberosidad mayor. Ahora tenemos el infraespinoso, ¿sí? Que el infraespinoso, que se observa aquí, ¿sí? En el cual se va a insertar en los 3/4 internos de mi fosa infraescapular. Ella va a estar envuelta en una aponeurosis que le da también un medio de fijación y unos tabiques, ¿verdad? Que no se observan en la imagen, pero son unos tabiques de tejido que me lo separan de algunos músculos, por ejemplo del redondo menor. Ella se va a dirigir hacia afuera, hacia arriba y hacia afuera y va a terminar en lo que es la faceta medial de mi tuberosidad mayor. Entonces, 3/4 internos en mi fosa infraescapular, la aponeurosis y el tabique que lo separa de algunos músculos se dirige hacia arriba y hacia afuera y termina a nivel de lo que es la faceta medial de la tuberosidad mayor. Tenemos el romboide menor, que es este pequeño musculito que se observa aquí, que se va a insertar en lo que sería el borde externo y posterior de mi escápula, que no se observa en la imagen, pero es aproximadamente en esta región, ¿sí? Se dirige hacia arriba y hacia afuera y termina en lo que es la faceta inferior de mi tuberosidad mayor. La tuberosidad mayor es una prominencia del hueso humeral, que lo vamos a ver en miembro, ¿sí? Que es muy importante debido a que da a inserciones a muchos elementos musculares. Al igual que los otros músculos, el redondo menor posee un tabique que lo separa de mi infraescapular. Nos queda dorsal ancho, que es un músculo muy voluminoso, aplanado, en el cual posee muchas inserciones, ¿sí? Primero van a ser en lo que es el vértice
de mis últimas 6 vértebras dorsales. Van a ser a nivel de lo que es la apófisis espinosa, de las 5 lumbares, van a ser también a nivel de lo que es un tercio posterior de la cresta ilíaca, y va a tener fascículos que se van a dirigir hacia las últimas costillas, es decir, todas las apófisis espinosas dorsales, desde las últimas 6, las 5 lumbares y la cresta ilíaca, y también va a sacar fascículos hacia lo que sería el ángulo posterior de las 4 últimas costillas. Ella luego se va a dirigir en esta dirección de que se observa aquí, ¿sí? Se va a dirigir hacia arriba y hacia afuera, y va a terminar a nivel de lo que es el fondo de la corredera bicipital. Aquí tenemos el pectoral mayor, el labio externo, el labio interno. Este espacio que se encuentra aquí se llama corredera bicipital, ¿sí? En el cual viene el dorsal ancho, este triangular, aplanado, hacia arriba y hacia afuera, y se va a insertar en ese espacio, ¿sí? Algunas personas lo llaman como las alas del humano, debido a que prácticamente son unas alas, y es un músculo que tiene sumamente o es importante para realizar movimientos de elevación de miembros superiores. Y por último tenemos el trapecio, ¿sí? El trapecio es este que se observa aquí, triangular, en el cual es aplanado, delgado, y se va a insertar en lo que es la cara exocraniana de la escama del occipital, que es una porción del hueso, en este caso del occipital, que es un hueso que va a cubrir la parte posterior e inferior de mi bóveda craneal. Tiene una porción escamosa en donde se inserta este músculo. Se va a insertar en lo que es el borde posterior del ligamento cervical posterior, que es un ligamento que pasa cercano a esa región. Y luego tenemos que se va a insertar en las apófisis espinosas, nuevamente, desde la vértebra cervical número 7 hasta D11. De la vértebra cervical 7 a D11. ¿Sí? Y ella va a tener varios fascículos, uno superior, uno medio y uno inferior, en el cual el superior se va a insertar en lo que es un tercio del borde posterior. Imagínense que aquí está la clavícula, borde posterior, estamos viendo la vista posterior, ¿sí? De mi clavícula. Otro fascículo que se va a insertar en la cara superior, ponerlo aquí, en la cara superior de mi acromión, y parte externa de mi escápula como tal, ¿sí? Y por último se va a insertar en lo que es la parte interna del borde posterior de mi espina, es decir, en esta región, ¿sí? Volvemos a repetir. C es un músculo triangular aplanado que se va a tener varios puntos de inserción, que va primero la cara exocranial de mi escama del occipital, el borde posterior del ligamento cervical, que es un ligamento que se encuentra en esa región, va desde C7 hasta D11, que se encuentra aquí, la antepenúltima vértebra dorsal, y esos fascículos se van a terminar en varios sitios. Va a terminar en lo que sería el borde posterior de la clavícula, va a terminar en la cara superior del acromión, que es un elemento importante de la escápula, ¿sí? Que se va a articular con la clavícula y me va a formar la articulación acromioclavicular, y en la parte interna del borde posterior de mi espina como tal, ¿sí? Y bueno, muchachos, esto fue toda la clase de hoy. Cualquier pregunta, dudas, se puede hacer a través de las redes, de las cuentas, ¿sí? Y nos vemos en la siguiente clase.